Hola. Peirce ha sido considerado por muchos como el padre de la semiótica o teoría general de los signos. Más que discutir si lo es o no, lo importante es comprender de qué se trata su teoría de los signos y cómo está conectada con el resto de su filosofía. No tendremos aquí ni el tiempo ni el espacio suficientes para introducirnos a fondo en la teoría de los signos de Peirce. Nos limitaremos entonces a una introducción muy general a ella. Solo nos ocuparemos de sus nociones básicas. Empecemos pues por lo elemental. ¿Qué es la semiótica? Mauricio Beuchat nos lo explica de la siguiente forma. La semiótica, que también ha recibido el nombre de semiología y otros más, es la ciencia que estudia el signo en general, todos los signos que formen lenguajes o sistemas. Empezó estudiando las condiciones de significación de los signos lingüísticos, pero también estudia otros, como los semáforos, las modas, los gestos, la comida, para lo cual se han desarrollado semióticas visuales, auditivas, olfativas, gustativas. La semiótica es entonces el estudio de los signos en general, y no de un tipo particular de signos, por ejemplo, los símbolos, o de un uso específico de ciertos signos, por ejemplo, las palabras o las imágenes fotográficas. Además, la semiótica, en cuanto a teoría general de los signos, no se ocupa solo de los signos lingüísticos, que son los que nos resultan más familiares, sino que se interesa por todo tipo de signos. Hoy se hace semiótica, por ejemplo, de los signos urbanos, de la moda, de los gestos y de muchas cosas más. La semiótica es mucho más amplia que la lingüística, que se ocupa exclusivamente de los signos lingüísticos. Asimismo, el interés por comprender los signos se extiende hoy en día a muy diversas disciplinas. La semiología médica busca comprender los signos de las enfermedades o síntomas en orden a hacer diagnósticos más precisos. El derecho penal y el probatorio elaboran teorías para interpretar los diversos indicios que hay, por ejemplo, en las escenas criminales. Y por supuesto, las ciencias de la comunicación entienden que el fenómeno que estudian está mediado por signos. También la psicología, la literatura o la filosofía se interesan por la elaboración de una teoría general de los signos, pues ella les sirve de apoyo en múltiples procesos investigativos. La teoría general de los signos tuvo en Peirce a uno de sus creadores. Aunque las investigaciones semióticas tienen una larga historia, pues se remontan a la antigüedad griega, se encuentran ya ideas muy fundamentales sobre los signos en Platón y Aristóteles, y si bien los estudios sobre los signos avanzaron muchísimo en la filosofía medieval, con autores como San Agustín o Guillermo de Ockham, solo empezaron a tener cierto auge hacia 1870, precisamente la época en que Peirce empezó a interesarse por el tema. De allí en adelante las investigaciones semióticas empezaron a crecer exponencialmente. Cuando Peirce se interesó por comprenderlos, no existía aún una teoría general de los signos, razón por la cual él mismo tuvo que inventarla y en cierto modo desbrozar el terreno. Sin embargo, esto no quiere decir que haya creado esta ciencia de la nada, pues seguramente le sirvió de mucho lo que había estudiado en los filósofos medievales que se interesaron por los signos, y especialmente su amistad con la pensadora inglesa Lady Victoria Welby, con quien tuvo una amplia correspondencia sobre el tema. Pero Peirce no se limitó a resumir o replantear lo ya dicho por otros, sino que le dio a la semiótica un enfoque particular. Para él, su finalidad es la de
comprender la vida de los signos al interior de una comunidad semiótica, es decir, de una comunidad de usuarios de signos. La semiótica es para Peirce una ciencia eminentemente social. Pero, ¿de dónde surgió en la filosofía de Peirce el interés por los signos? El interés de Peirce por elaborar una teoría de los signos solo se comprende como una respuesta a ciertas necesidades internas de su desarrollo filosófico. Pero, ¿cuáles fueron esas necesidades que llevaron a Peirce a dar una perspectiva semiótica a toda su filosofía? Hay varias razones por las cuales Peirce se vio abocado a elaborar una teoría de los signos. En primer lugar, una de las consecuencias fundamentales que él extrajo de su análisis de 4 supuestas capacidades que se le suelen atribuir al hombre fue que todo pensamiento humano está necesariamente mediado por signos y que por tanto comprender al hombre y comprender cómo piensa éste implica comprender qué son los signos y cómo funcionan, es decir, comprender la vida de los signos. Este interés de Peirce por los signos estaba ligado por otra parte a su concepción de la ciencia y el descubrimiento científico, pues según él, la clave esencial del descubrimiento está en el proceso de elaborar hipótesis explicativas para los diversos fenómenos que enfrentamos. La abducción, como vimos, consiste en un cuidadoso ejercicio de interpretación de signos. Pero hay también una razón filosófica más profunda, que será cada vez más fuerte en el desarrollo de su pensamiento. La metafísica evolutiva que empezó a elaborar hacia finales de los años 80 del siglo XIX, en donde el azar tiene un lugar en la evolución del universo y donde el amor es una ley universal. A partir de dicha metafísica y en clara lucha con el determinismo, Peirce afirmó la contingencia de la vida humana y por tanto la necesidad que tiene el hombre de aprender a moverse en un universo cambiante. Y ello también lo llevó a enfatizar la necesidad de una adecuada interpretación de los signos. Y por supuesto, para poder interpretar mejor los signos, es necesario saber qué son y cómo funcionan. Sin embargo, la razón más fundamental para dar una orientación semiótica a su filosofía se encuentra en la propia crítica al cartesianismo. En la medida en que Peirce renuncia al cartesianismo, renuncia a todas sus pretensiones, renuncia no solo a la duda metódica, que considera artificial e inútil, sino también a la búsqueda de un punto de partida absoluto para el conocimiento. Y sobre todo, renuncia al afán de certeza y a la creencia de que algo es verdadero, porque puedo concebirlo en mi mente de una forma clara y distinta. Pero renuncia también a algo más fundamental, a la idea de que el gran problema filosófico sea el planteado por Descartes, el de cómo se comunican dos sustancias diferentes, la mente y la materia, y cómo la mente alcanza el conocimiento del mundo. El problema ya no habrá de ser el de cómo la mente llega a conocer el mundo, o el de cómo llegan ideas a la mente, o el de cómo la mente elabora ideas a partir de impresiones sensibles, pues todas esas preguntas parten del supuesto de que hay dos sustancias que se oponen, mente y materia. Y precisamente eso es lo que Peirce no quiere suponer. Peirce ensaya una vía filosófica para dar cuenta de la realidad y el conocimiento muy diferente de la de Descartes. No la vía de las ideas, sino la de los
signos. Para él no existen dos sustancias separadas, la mente que produce ideas y la materia de la que están hechas las cosas del mundo. Lo que existe es una sola realidad, los signos. Todo es signo. Son signos nuestros pensamientos, así como los objetos que observamos y con los que interactuamos día a día. Son signos las palabras, los gestos, los símbolos, etc. Todo lo que podamos imaginar es un símbolo. Peirce sustituye el dualismo de Descartes por un monismo sígnico. Ahora bien, los signos no existen de forma aislada ni estática. Ellos no son, o mejor, ellos solo son comprensibles como parte de un proceso vivo en donde experimentan continuas transformaciones. Como los demás seres de la naturaleza, también los signos nacen, crecen, se reproducen, interactúan entre sí y se reinterpretan y también, claro está, mueren. A este proceso de continua reinvención y reestructuración lo llamará Peirce semiosis, y su comprensión es la base para comprender el corazón del universo y el hombre mismo. Pero de esto nos ocuparemos más adelante, cuando abordemos la teoría peirciana de los signos. Por ahora, es necesario que veamos la relación que tienen sus tres categorías básicas, primeridad, segundidad y terceridad, con su teoría de los signos. A partir de ciertas nociones claves extraídas de los propios textos de Peirce, presentaré a continuación, aunque sea de forma esquemática, la manera en que cada una de estas categorías implica un cierto estado mental marcado por un interés específico que da lugar a cierto tipo de signos y medios específicos a través de los cuales se comunica lo significado. Al final, y a manera de síntesis, ofreceré un cuadro comparativo en donde aparezcan relacionadas las categorías peircianas con su clasificación de los signos. Como ya nos lo mostró Peirce en su derivación fenomenológica de las categorías, la primeridad está determinada por ese estado mental en que una cosa se nos muestra en su inmediatez y la contemplamos de forma simple, sin coacción ni razón, tal como se nos presenta de forma inmediata. Por ejemplo, cuando tenemos la sensación de que allí, frente a nosotros, hay algo que es rojo. Lo que tenemos aquí es el interés primario en una cosa, sin que esa cosa deba tener relación con otra. Se trata de un interés en la cosa por sí misma. Lo que tal cosa sea, se nos comunica de forma directa a través de medios como los sonidos, los gestos o ciertos dibujos. Tal comunicación se basa en la imitación. Ni siquiera es necesario tener un código común, pues es probable que esas cosas que imitamos puedan ser comprendidas por hablantes de dos lenguas totalmente diferentes. Un ademán de paz, por ejemplo, no requiere muchas veces de una misma lengua. La relación es entonces directa e inmediata, pues no implica ni siquiera un código común. Predominan allí las semejanzas o íconos, pues no hay una conexión dinámica de la cosa con el objeto que la representa. Las ideas de las cosas se representan simplemente imitándolas, pues se parecen al objeto y provocan sensaciones análogas. Peirce tal vez piense particularmente en lo que ocurre, por ejemplo, cuando un niño empieza a hablar. Muchas de las cosas que dice, las dice por simple imitación. La lengua materna se empieza a aprender a partir de simples sonidos o incluso de representaciones gráficas. No se empieza a aprender la lengua por los verbos o los sustantivos,
sino por sonidos e imágenes que se nos dan en la inmediatez de la representación. Dice Peirce al respecto: cuando los hombres empezaron a hablar entre sí por primera vez, el lenguaje rudimentario debía de consistir en su mayor parte o bien en palabras directamente imitativas o bien en nombres convencionales que ligaban a dibujos. El lenguaje egipcio es excesivamente rudo. Por lo que sabemos, fue el primero que se plasmó en escritura, y la escritura se da toda en dibujos. Algunos de estos dibujos llegaron a ser representación de sonidos, letras y sílabas, pero otros representan directamente a las ideas. No son sustantivos, no son verbos, son simplemente ideas pictóricas. Nuestra relación con las cosas no es pasiva. No nos quedamos nunca en la inmediatez de la sensación. Cuando dos cosas se encuentran, la una actúa sobre la otra. Se da una reacción y una resistencia instintiva ante la perturbación que implica la presencia de un nuevo elemento. Ya no nos interesa la cosa por sí misma, nos interesa la cosa a causa de su relación con otras cosas o de su reacción frente a otras cosas. Esto se nos comunica además a través de cosas que nos indican algo, como las señales, las huellas, las fotografías, los mapas o incluso ciertas expresiones de advertencia. Señales como las de tránsito nos indican que debemos movernos en una cierta dirección. Huellas que quedan en la escena del crimen nos indican quién pudo estar allí. Ciertas expresiones como ¡cuidado! Nos hacen reaccionar. En todos estos casos hay una conexión entre lo que indica el índice, la indicación, el indicio y el objeto indicado. No solo hay semejanza, hay algo más. Los indicios muestran algo sobre las cosas porque están físicamente conectados con ellas. La huella, por ejemplo, está físicamente conectada con el pie o con el zapato, o el mapa con el país que representa. Y por estar físicamente conectados, el índice y su objeto conforman un par orgánico. Lo que llamamos índices, indicios o indicaciones son todas aquellas cosas que nos refieren a algo, que nos señalan algo, que nos conectan con algo. Dice Peirce al respecto: veo a un hombre que camina balanceándose. Esta es una indicación de que probablemente es un marinero. Veo a un hombre patizambo que lleva pantalones de pana, polainas y una chaqueta. Estas son indicaciones de que probablemente sea un jinete o algo por el estilo. Una veleta indica la dirección del viento. Un reloj indica la hora del día. Un toque en la puerta es una indicación. Cualquier cosa que fije la atención es una indicación. Cualquier cosa que nos sobresalta es una indicación en la medida en que marca el cruce entre dos porciones de la experiencia. Así, un trueno tremendo indica que algo considerable sucedió, aunque no sepamos qué fue exactamente. Pero puede esperarse que se conecte con alguna otra experiencia. Pero nuestra relación con los objetos no es meramente reactiva, también es una relación mediada simbólicamente. Cuando entra a jugar un tercer elemento que sirve de mediación entre los otros dos, tenemos reflexión, pregunta, aprendizaje, pensamiento. Tenemos ahora un interés mediato, pues se transmite a la mente una idea sobre una cosa. A eso que se transmite a la mente es a lo que llamamos una representación o símbolo.
si se entiende que un símbolo es precisamente lo que representa a otra cosa, lo que la hace presente incluso en su ausencia. Casi toda nuestra comunicación se da a través de símbolos como las palabras, los discursos, los libros o las bibliotecas, pues vivimos en medio de símbolos y los hombres mismos somos un cierto tipo de símbolo. A los símbolos se asocia un significado por el uso que se le da. El corazón se vuelve el símbolo del amor. La sonrisa se vuelve el símbolo de la alegría. La paloma se vuelve el símbolo de la paz. Una palabra, el ejemplo por excelencia de aquello que es un símbolo, vive en las mentes de quienes la usan. Por supuesto, los símbolos no son cosas fijadas. Los símbolos, como las palabras, adquieren nuevos usos y significados, y también van perdiendo significados de los que eran portadores. Los símbolos tienen vida y están en continuo crecimiento, pues son el resultado de continuas interacciones. El hombre es un signo, entre otras cosas, porque sus acciones están mediadas simbólicamente. Dice Peirce sobre el punto: los símbolos crecen, llegan a ser al desarrollarse a partir de otros signos, en particular a partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que comparten la naturaleza de las semejanzas y de los símbolos. Pensamos solo con signos. Estos signos mentales son de naturaleza mixta. Sus partes simbólicas se llaman conceptos. Si un hombre crea un nuevo símbolo, lo hace mediante pensamientos que involucran conceptos. Así que un nuevo símbolo solo puede desarrollarse a partir de símbolos. Omne symbolum de símbolo. Un símbolo, una vez se extiende entre los pueblos. Su significado se desarrolla con el uso y la experiencia. Palabras tales como fuerza, ley, riqueza, matrimonio, significan para nosotros cosas muy distintas a las que significaban para nuestros antecesores bárbaros. Siguiendo a la esfinge de Emerson, el símbolo puede decir al hombre: de tu ojo soy la luz resplandeciente. El modo como están relacionadas las categorías peircianas con su teoría de los signos tal vez quede adecuadamente resumido en el cuadro que estás viendo en el momento y en el que puedes detener tu atención por el tiempo que consideres necesario. Nos quedan por aclarar, sin embargo, asuntos mucho más fundamentales acerca de los signos. ¿Qué son? ¿Qué elementos los componen? ¿Cómo se pueden organizar y clasificar? De estos asuntos nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta entonces.